unas palabras alentadoras que le dan fortaleza en el momento que estaba atravesando. Dice Filipenses 1 del 12 al 15. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. El tema que voy a hablar esta noche, Pablo en el momento de la dificultad. Pablo en el momento de la dificultad. Usted conoce la historia del apóstol Pablo. La vida de este hombre nos inspira en conocer el trasfondo, cómo había sido. Él tenía su formación teológica o su formación, pero en un momento que la iglesia era perseguida y él estaba al tanto de la persecución que la iglesia estaba pasando, él tiene una aventura, pues en un camino que él va hacia Damasco persiguiendo a los cristianos, se encuentra con el Dios de los cristianos. Y fue sorprendente cómo el Señor se manifestó con el apóstol Pablo y le llama y le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? Era Pablo a la iglesia que estaba persiguiendo, pero Jesús se identifica con la iglesia y le dice: a quien tú estás persiguiendo no es a ellos, sino que es a mí. Claro, era a ellos físicamente, pero no era solo con ellos, es a mí también, le dice Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cae en tierra y reconoce que hay uno solo grande que se llama Jesús y se rinde al Señor totalmente. El perseguidor ahora era un predicador de la palabra. Y esto le causó a él en su ambiente grandes dificultades porque tenía sus compañeros, sus amigos, sus familiares, y se convierte para ellos en enemigo y se convierte en perseguido. Después de que él estaba persiguiendo a los cristianos, era él a quien se le estaba persiguiendo cuando el tiempo había pasado. Gran legado del apóstol Pablo nos deja prácticamente gran parte del Nuevo Testamento. Dios obró poderosamente en él. Su legado es imborrable y hasta el día de hoy recordamos como el gran predicador que Dios usó para llevar el evangelio a los gentiles. De la vida de Pablo nosotros aprendemos que en el momento de la dificultad se pueden sacar algunas lecciones que son fuertes. La primera lección que Pablo menciona está en el versículo 12. Y Pablo comprende que aunque algo no se vea bien, habrán resultados favorables. No sé si usted puede entender esta palabra. Aunque algo no se vea bien, habrán resultados favorables. Dice el versículo 12, quiero que sepáis. Pablo le dice a la iglesia de Filipo: quiero que ustedes conozcan, estén conscientes, sepan las cosas que me han sucedido. ¿Qué cosas le habían pasado al apóstol Pablo? El azote, los maltratos, la cárcel, la persecución, la burla, el desprecio, el descrédito, el engaño, el ser acusado injustamente. Y Pablo dice: quiero que sepan que todas las cosas que a mí me han pasado, él tenía conciencia del proceso en el cual había estado pasando en la dificultad, pero él dice en el versículo 12: me han redundado para el progreso. La palabra progreso da a entender avance del evangelio. Y usted podría decir: ¿cómo es posible que Pablo dentro de una cárcel esté diciendo que lo que le está pasando sirve de beneficio para una buena causa? Y ahí es donde yo le menciono que hay que comprender que aunque las cosas no se vean bien, al final habrá un resultado favorable. No siempre nosotros queremos pasar el proceso. Queremos ver los resultados, pero no queremos luchar por ese proceso para obtener los resultados. Llegar a la meta, pero no queremos esforzarnos. Queremos lograr todo, pero no queremos hacer algo para lograr aquellos que nos estamos proponiendo en la vida. Y esto Pablo lo tenía claro, que él en medio de la dificultad, aunque no entendía probablemente lo que podía estar pasando, pero sabía que al final había un resultado que Dios ya lo había planeado para él. Seguramente la situación que
tú estás viviendo emocionalmente o el problema que estás atravesando, no puedes entenderlo, pero no es para que te frustres, para que ya no encuentres otra esperanza. Es para que cobre fuerza y los ánimos estén de pie, porque todas las cosas, aunque no se les vea una salida, pero Dios tiene un resultado que será favorable para ti. Y esa es la primera lección que Pablo enseña, que a pesar de que las cosas estaban complicadas, él no negaba la fe. Siempre se mantenía aferrado y consciente en el Dios de los cielos. El no negar la fe me da a mí una estabilidad. Pues en el momento de la alegría yo aprendo a confiar en Dios, pero en el momento de la dificultad yo no dejo de confiar en ese Dios que es maravilloso. En el momento cuando tengo lo que necesito y cuando estoy clamando por tener lo que necesito, Dios siempre obrará poderosamente. Eso significa que aunque no vea en este momento el lado positivo de lo que usted quizás quiere verle el lado positivo, pero habrá un momento donde usted logrará comprender el por qué pasan las cosas. Hay cosas en las cuales nosotros no estamos tan conscientes de lo que está pasando, pero ya Dios está trabajando en nosotros. Quizás no tengamos el por qué, no entienda el para qué, o no esté consciente de cómo será. O quizás pasa en la mente qué probabilidades tengo. O otra pregunta podría ser qué haré en este momento. Pero las dificultades al final tendrán un resultado positivo. Por eso es que usted tiene que ser una persona que piense de acuerdo al propósito del Señor. Que no se deje dominar por la situación por mal que parezca. Que sus ánimos no caigan entre el suelo. Y que no camine cabizbajo, sino que siempre tenga puesta la mirada en el Dios Todopoderoso. Porque Él sabrá ayudarle cuando nadie más puede darte una mano. Él sabrá agarrarte en sus brazos de amor y llevarte adelante. Así como Pablo experimentó el consuelo en el momento de la dificultad, Dios tiene para ti la última palabra. ¿Cuántos dicen amén ahí esta noche? La segunda lección que aprendemos del proceso difícil de Pablo está en el versículo 13. La segunda lección es que la formación del carácter se va desarrollando en nuestro caminar. La formación del carácter, dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones, Pablo está diciendo, de tal manera que mis prisiones. Pablo se estaba formando como un hombre fuerte, pero ¿qué lo formó a Pablo como un hombre fuerte? La persecución, la dificultad. Porque Pablo, después de que lo tenía todo, probablemente ahora él no tenía ese amparo que antes había tenido hablando terrenalmente. Ahora Pablo era perseguido, tenía que cuidar su vida. En algunos lugares había sido apedreado, en otros había sido azotado, había sido maltratado por sus hermanos que habían crecido con él. Y Pablo dice, las prisiones han formado mi carácter. Si nosotros queremos tener una estabilidad o un carácter o una firmeza en nuestra vida, necesitamos pasar el proceso difícil. Pablo fue impactado físicamente. Los azotes tuvieron que golpear su cuerpo para que él aprendiera lo que significaba el poder no desistir a pesar de la oposición. La persecución fue tan visible que él se encontró con un estado de fortaleza que él tenía tan definido su carácter, y el carácter nos definirá quién realmente nosotros somos hasta el último hálito de vida que podamos tener, pero siempre debemos tener la esperanza en firme que el Señor estará con nosotros y que Él no nos va a desamparar. ¿Qué sentía Pablo cuando sus manos y sus pies eran encadenados para ser llevado a una cárcel? ¿Qué sentía probablemente este hombre cuando no tenía nadie más con él? Era en esos momentos de la dificultad cuando el carácter de Pablo se estaba formando. En la vida nosotros vamos a encontrar lo que dice el apóstol. Estas prisiones se han hecho patentes. La palabra patente significa claramente, que se puede percibir sin necesidad de tanto razonamiento. Y Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes. Aquí te voy a mencionar algunas cosas que formarán
de ti una persona fuerte. Cuando tú eres traicionado, entenderás que eres fuerte, porque aprenderás en la vida que dependes del Señor y que Dios estará ayudándote. Cuando tú eres engañado, aprenderás a ser precavido. En el momento que se burlan de ti, aprenderás a ser perseverante. Cuando alguien te desprecia, cobras firmeza y te levantas. Cuando has fracasado, eso debe servir como impulso para no desistir, sino para continuar y seguir en el proceso. Cuando todo el pretorio se había dado cuenta de lo que Pablo pasaba, el pretorio era el lugar donde se juzgaba el pretor, o sea, el pretor era el magistrado de Roma. En todo ese lugar sabían que Pablo había sido encarcelado, pero Pablo dice: a pesar de esta prisión que estoy pasando, yo estoy formando mi carácter. En el problema o en la dificultad, Dios nos está enseñando. Él tiene que tratar con nosotros de manera directa para que aprendamos muchas cosas que no la aprenderíamos de otra forma. En el momento de la desesperación es cuando nosotros nos formamos para aprender a tener paciencia. Cuando la situación se pone adversa, el Señor está trabajando en nosotros nuestro carácter. Y eso es lo que nos va a hacer que las cosas salgan de la mejor manera. No ver las cosas de lo peor, sino ver que hay un Dios que está trabajando en nosotros. Eso era lo que Pablo tenía claramente en su vida. Y aprendemos algunos ejemplos prácticos. Tenemos el ejemplo que es en nuestro diario vivir y práctico, el agua. Cuando nosotros tenemos el agua en los diferentes estados, usted puede tener el agua en estado líquido y la pone al congelador, se le volverá sólido. La puede tener o la pone al fuego y comenzará un proceso. Es el mismo agua, pero tiene que ser procesado. Así somos nosotros también. Usted pasará momentos donde tendrá que experimentar lo que es la risa, momentos donde experimentará lo que significa el llanto, momentos de la soledad, el día donde parece que no se ve tan claro, la situación donde se ve bastante agobiante y el proceso se ve bastante distante, la salida, pero eso significa que Dios está trabajando en ti tu carácter. No te preocupes por las lágrimas que has derramado. Quizás has llorado y nadie te ha visto o nadie ha comprendido. Has sentido el momento de la intranquilidad, pero eso es parte del proceso en el cual estás siendo preparado para que el Señor obre especialmente en ti. El ejemplo de la vida misma. Nosotros en un día somos niños, otro día estamos adolescentes, en otro momento ya somos jóvenes, adultos, llegamos a ancianos. Pero es necesario que todo esto pase porque es lo que define la naturaleza del ser humano, las diferentes etapas en la vida. Y es así como el Señor nos irá pasando diferentes procesos para ir formando nuestro carácter. Y Él nos va a hacer personas que podamos estar siempre avanzando a pesar de las adversidades. Porque eso es lo que realmente define a aquel que tiene una fe genuina, que no se dará por vencido, aunque en el entorno las cosas no estén bien, pero hay un Dios que obrará en ti. Y Pablo dice en todo el pretorio, ya la gente lo sabe, los magistrados, ha sido conocido que yo he sido juzgado, pero Pablo dice, yo tengo la firmeza que Dios está conmigo. La tercera lección que aprendemos de las dificultades en Pablo está en el versículo 14. Dice el versículo 14, y en la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esta lección es que el enfrentar los temores nos hará crecer. ¿Cuántos saben que hay que aprender a enfrentar nuestros temores? Si nunca enfrentamos nuestros temores, no aprenderemos a crecer. El enfrentar los temores, Pablo dice, la mayoría de los hermanos, al verlo a él. Pues voy a poner este ejemplo. Ellos habían tenido que huir en muchos lugares. Pablo le tuvo que escribir a la iglesia para alentarlo. Le envió a Corinto, le envió cartas a Éfeso, pero en este momento le está enviando cartas a la iglesia de Filipo. Él en su antetexto estaba mencionando que él deseaba que los hermanos en Filipo estuvieran fortalecidos.
Pero cuando llega al punto donde Pablo tiene que mencionar el ejemplo que él les ha dado, él dice, la mayoría de los hermanos, quizás algunos de ellos habían tenido que huir, pero cuando lo veían a él, que Pablo estaba encarcelado, ellos cobraban fuerza. Por eso es que Pablo dice que los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Cómo está esta situación? El ver a otra persona en una dificultad para otros era motivación. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una buena actitud a pesar que estaba en la dificultad. Aquí yo no veo a Pablo que estuviera renegando. Aquí no veo a Pablo que estuviera enojado con el Señor por lo que estaba pasando. Pablo está lejos de eso, mencionando que al verlo a él, los demás cobraban fuerza. Nosotros podemos tener esa fortaleza interior cuando enfrentamos nuestros temores. Hay cosas que nosotros tenemos miedo de enfrentarlas. En este momento podríamos decir que la iglesia tenía temor de enfrentar la persecución, pero a pesar de todo, Pablo dice, cuando ellos me ven a mí, que estando en la cárcel, yo sigo escribiendo o sigo predicando aún, cuando estuvo allá en Hechos capítulo 16 y en otros lugares, y dice Pablo, cuando ellos ven esto, cobran ánimo. Lo que parece mal, Dios impulsaba para bien. Esto formaba en ellos una determinación, el determinar actuar a pesar de la dificultad que estaba en su entorno. Hay que saber sacarle provecho a las situaciones que en realidad usted siente que lo están amenazando. Si usted cree que algo le causa temor, ese temor tiene que enfrentarlo para que comience a crecer más. Si hemos encontrado un no en nuestro caminar, tenemos que orar y perseverar, avanzar, y hay que luchar por el sí. Hay que avanzar siempre en la vida. Nosotros podemos tener el respaldo de Dios. Dios usará todos los medios para cumplir el propósito de Él en nosotros, pero tenemos que aprender a enfrentar los temores. ¿Qué será ese temor que lo está deteniendo a usted? ¿Será el temor al que dirán? ¿El temor al que pensarán? ¿El temor a cómo me va a salir esta situación en fe? Hay mucha gente que dice, yo tengo el buen deseo de poner mi negocio o de poner mi propia empleo o abrir cualquier cosa, pero muchas veces el temor nos paraliza todo. Otros dicen, yo quiero comprar una casa o quiero hacer esto, pero el temor nos tiene paralizados. Y esa es la bendición de que nosotros tenemos que aprender a enfrentar esos temores. El que no arriesga no sabrá si en realidad obtuvo el resultado. Con la ayuda de Dios, con la oración, con la búsqueda y con la entrega, podemos enfrentar las diferentes dificultades que van a sobrevenirnos. Pero hay que estar conscientes que Dios cumplirá siempre sus propósitos, pero estemos dispuestos a enfrentar todos los temores que estén ahí deteniéndonos. Y dice que los hermanos lo veían y se atrevían a hablar más la palabra sin temor. Cuando Pablo estaba en la prisión, los que estaban afuera veían a Pablo con gozo. Y Pablo está escribiendo de la prisión y les dice a los hermanos, yo estoy aquí. Y ellos cuando veían que Pablo estaba en la prisión, a pesar que su vida era amenazada, ellos cobraban más fuerza y enfrentaban los temores. Es necesario que nosotros accionemos y tengamos esa fe y esa buena voluntad para enfrentar los temores. Nosotros vamos a tener que enfrentarnos en la vida a diferentes cosas en las cuales Dios nos ayudará. Hasta no intentarlo, usted no sabe. No puede decir que no lo logrará si no cambia la rutina. Si alguien dice, hermano, yo viera cómo estoy físicamente, estoy pasándome de peso. Pero si usted nunca comienza a preocuparse por ver la forma de cómo mejorar eso, entonces no puede tener un resultado. Es así para enfrentar los temores. Si nosotros estamos atemorizados en una situación, si no hacemos algo para enfrentar ese temor, no podemos saber si lo vamos a sacar adelante. Pero para salir del temor hay que decirle no al estancamiento, porque el estancamiento nos hará perder fuerza, nos hará perder la visión que llevamos de progreso, nos quitará las puertas que se nos pueden abrir. El peor enemigo que puede haber para el progreso es el estancamiento. Y si nosotros no enfrentamos los temores, Pablo en este momento estaba en una situación complicada, pero él está diciendo, a pesar que estoy en una cárcel, pero yo estoy aquí y mis hermanos están cobrando más fuerza, eso significa que el enfrentar los temores nos hará crecer. Hay que enfrentar esos temores. Y usted tiene temor del futuro, espere ese futuro en las manos de Dios.
Usted tiene temor de empezar una nueva etapa en su vida. Hay que enfrentar esos temores. Quizás usted dice, yo tengo miedo, por eso no puedo hacer lo que quiero. El miedo paraliza y destruye. El miedo nos hará perder el campo que Dios tiene preparado. El Señor dice que debemos de actuar en fe a través de su palabra y vencer todos esos temores que probablemente nos estén deteniendo, porque en medio de la dificultad los temores tratarán de apoderarse de nosotros, pero enfrentémoslos porque más grande es el que va de nuestro lado. Y si Él va ahí, cualquier dificultad que pueda aparecer, Él mismo obrará y hará cosas maravillosas. O sea que enfrentaremos esos temores porque el Señor es el Dios que puede obrar en nuestro favor. Saquemos la cuarta lección de las dificultades de Pablo. Está en el versículo 15. Y esta es impresionante, esta lección. Pablo dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y voy a enfocarme en la parte de la buena voluntad. La cuarta lección es que nosotros debemos hacer las cosas de buena voluntad. ¿Cuántos tienen buena voluntad? La buena voluntad significa entregarlo todo para el Señor. Algunos, dice el apóstol, predican a Cristo por contención. Ahora, los motivos eran ajenos cuando Pablo escribe esto. Probablemente era por la influencia que había en ese tiempo de las diferentes corrientes como los judaizantes, los gnósticos, que tuvo Juan que enfrentarse a ellos también, y otras personas ahí que amenazaban, o el buscar un cierto grado de aceptación u otra cosa. En su momento quizás era el problema de muchos que predicaban por contienda, pero otros de buena voluntad. Y quiero que enfaticemos la parte de buena voluntad. La buena voluntad, eso nos ayudará en todo. Si nosotros tenemos buena voluntad para hacer las cosas, vamos a sobreponernos en las dificultades. Cuando uno pide el café con buena voluntad, se lo dan hasta más calientito. Le dan un pedacito de pan en la casa. Le dan hasta un abrazo y le dicen, mi príncipe, tómese su café. ¿A cuántos esposos les han dicho así alguna vez? Hermanos, no diga que no, tan hermoso, ¿qué es eso? Pero cuando nosotros no hacemos las cosas de buena voluntad, estamos haciendo las cosas mal. Estamos invirtiendo el orden de las cosas y por eso no salimos de la dificultad. Hacer las cosas de buena voluntad será de gran bendición para nuestras vidas. Si usted le pregunta a Pablo decía, cuando hagáis algo, hacerlo de buena voluntad como para el Señor y no como para los hombres. Porque el propósito de Cristo es que a pesar de todo lo que estemos atravesando, nosotros tengamos el deseo de servirle. Y el servicio implica la buena voluntad, el deseo y la entrega correcta con los propósitos correctos. Porque hay un gran problema. A veces hacemos cosas que son correctas, pero con una actitud o un propósito incorrecto, pero hay que funcionar las cosas, hacer las cosas de la manera correcta, con el propósito correcto y con la actitud correcta, y esto traerá un resultado que nosotros quizás ni tenemos idea de las bendiciones que vamos a tener. Es hacer las cosas de buena voluntad. Significa que habrá un gran bien común. En el trabajo las cosas irán mejor. El día que nosotros entendamos que vamos a un trabajo y no vamos solamente a salir del compromiso, sino a hacerlo de buena voluntad, ese día habrá más bendición en su trabajo. Cuando usted vaya a la empresa y usted se pare ahí y le dé gracias al Señor porque usted tiene la oportunidad de trabajar. Y hay mucha gente que en este momento no tiene un trabajo, pero Dios va a proveer ese trabajo. Y usted dele gracias al Señor porque hay que hacer las cosas de buena voluntad. La buena voluntad abrirá esas puertas que se ven cerradas y nos ayudará a salir de la dificultad. Y Pablo dice, yo sé que ahí están aquellos hermanos que están haciendo las cosas de buena voluntad. El acto de buena voluntad implica que nosotros tendremos un desarrollo significativo, porque seremos diferentes para hablar. Una mirada puede dar a entender la mala voluntad o la buena voluntad. Una palabra. Cuando comenzamos a renegar con las dificultades, eso agranda más el problema. Imagínense que nosotros vivamos renegando todo el tiempo y que toda la vida busquemos culpables. Y que siempre estemos ahí viendo cómo nos justificamos. Y que siempre en el momento que tengamos que enfrentar un problema, no seamos responsables con nuestros actos.
Y después comencemos a decir, no, yo no dije nada, fue fulano, y comienza la cadena, significa que no hay en ti una buena voluntad. Pero cuando nosotros reconocemos nuestros errores, sabemos que estamos emprendiendo un viaje para salir de esa dificultad, comenzamos a sacarle el mayor provecho a las cosas, comenzamos a dejar de ofender y a vivir de la manera correcta. Esto significa hacer las cosas de buena voluntad. En todos lados funciona la buena voluntad. Si usted va, por ejemplo, a un lugar a comprar, imagínese que usted llega a la tienda y la señora de la tienda está a punto de cerrarla porque ya son las 7 de la noche. Y cuando usted llega a la tienda y usted llega muy enojado y le dice, usted tiene que venderme, yo le aseguro que no le va a vender. Y todos van a sufrir porque usted no llevó el pan a la casa. Pero si usted con buena voluntad le dice, hágame el favor, tengo que comer o otra cosa o algo o una sonrisa, yo le aseguro que la señora hasta se tira una plática con usted. ¿Cuál fue la diferencia? Que yo llegué con buena voluntad o llegué con mala voluntad o mala actitud a la hora de hacer las cosas. Pues tenemos que sacarle provecho a las dificultades haciendo las cosas de la manera más correcta. No hay que ver los errores como destructivos, sino que los errores hay que sacarle lecturas correctas. Porque si hay alguien que está interesado en que cada día mejoremos, es Dios. Y Dios nos da todos los medios, nos pone todos los procesos en nuestro entorno para hacer de nosotros personas especiales. Pablo en la cárcel, él estaba consciente de lo que significaba el hacer las cosas de buena voluntad. Y Pablo dice, el hacerlas de buena voluntad, Cristo es glorificado. Cuando usted esté pasando problemas, el hacerlo de buena voluntad. Si usted oye que todo mundo reniega con el problema, usted presente una palabra de bendición. Si usted siente que el entorno se vuelve muy aprisionero, muy prisionante para usted o agobiante, tenemos que saber que hay un Dios que tiene vida y tiene una oportunidad para nosotros. Y me impresiona ver lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pablo en la dificultad estaba totalmente enfocado en el Señor. Y con esto termino. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto se llama enfoque. Enfoque claro en el Señor. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que durante este tiempo que estamos atravesando, esta verdad tiene que estar clara en nosotros. Esta verdad tiene que sostenernos. Nuestra fe no debe caer ni menguar. Le voy a hacer un desafío esta noche. Si usted tiene el tiempo, si tiene computadora, si tiene ahí para escribir y sacar una página impresa, saque Filipenses 1:21 esta noche. Y si no tiene la computadora, hágalo en un cuaderno como esto. Y ponga, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso le ayudará en las dificultades. Donde usted se acuesta y vea ese versículo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso le ayudará que en medio del problema usted tiene una actitud de bendición. Que en medio de la dificultad, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es asombroso, hermanos. Yo no sé si hay otra razón para que usted pueda creer que en los procesos difíciles Dios tiene el control. No hay otra razón, sino que aquí dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay algo más grande que eso, que lo que Pablo estaba consciente. Pablo nos deja esa gran lección espiritual con lo que nosotros hemos leído. ¿Y cuáles son esas lecciones que Pablo nos deja? Aunque usted no vea en este momento el porqué de las cosas, pero hay resultados. La segunda lección es que la formación del carácter será en el proceso, en el caminar. La tercera lección es que al enfrentar los temores, nosotros vamos a crecer. Y la cuarta es que el hacer las cosas de buena voluntad traerá gran bendición para nuestras vidas. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Si usted esta noche nunca le ha dicho al Señor que lo quiere en su corazón y quiere tener esta seguridad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto nos quitará los afanes. Esto será una clave y un bálsamo para las heridas de nuestro corazón. Si quiere hacerlo esta noche, repita esta oración después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida de una vez y para siempre. Te recibo como mi Señor y Salvador personal.
en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por los hermanos que están ahí en sus casas. Veo que está por ahí nuestro pastor, hermano Ismael, también está conectado. Un saludo, pastor, para usted. Vamos a orar por todos y posteriormente le saludaré por nombre. Padre, gracias esta preciosa hora por el privilegio que tenemos de estar ahí con nuestros hermanos, el poder compartir la palabra del Señor. Le pido que nos des fuerza, que cada una de nuestras familias sean cubiertas en tu mano poderosa y que aquella persona que está ahí, quizás en su silla, en la hamaca, en su cama, en cualquier lugar, que con ese hombre y con esa mujer, que la presencia de Dios repose en abundancia, que su familia sea cubierta en el poder de la mano poderosa de Dios y que en cada una de las dificultades siempre tengamos un estandarte firme que es Cristo, nuestro Señor. Bendice a cada uno de los que están ahí, dentro y fuera del país. Que sea tu presencia que bendiga y prospere y ayude de una manera especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos queridos, qué privilegio haber compartido la palabra del Señor.